Bienvenidos queridos seguidores del canal de Linda. Hoy continuamos con una historia que seguramente hará que tu corazón lata más rápido y tus ojos no puedan apartarse de la pantalla. Esta es la historia de Kwang. Un mes. Aunque no parece mucho para Linda, la mujer que ha esperado a Kwang día tras día, cada hora de esos 30 días ha parecido una eternidad. Cada mañana ella despertaba con la esperanza de que ese sería el día en que él regresaría. Pero al caer la noche, esa esperanza se desvanecía como el humo. La pregunta que ha atormentado a todos durante este tiempo es: ¿dónde está Kwang un mes sin una llamada, sin un mensaje, sin ninguna señal de que él esté bien? ¿Está atrapado en algún lugar lejano sin poder comunicarse? O peor aún, ¿habrá caído en manos equivocadas, detenido por razones que solo pensar en ellas nos pone los pelos de punta? Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos dicen que Kwang fue secuestrado. Otros creen que está escondiendo un secreto aterrador y su desaparición es solo una excusa para evitar enfrentar la verdad. Pero también hay quienes creen que está luchando por su vida, enfrentando una prueba mortal, y solo cuando logre superarla podrá regresar junto a Linda. Mientras tanto, Linda sigue esperando pacientemente. Cada día ella regresa a los lugares que comparten recuerdos: el pequeño café en la esquina, el banco del parque, donde solían pasar horas conversando, o la estación de autobuses donde siempre lo veía sonriendo al verla llegar. Esos recuerdos son tanto un consuelo como un cuchillo afilado en su corazón, porque cada vez que los revivía la preocupación por él crecía más. Pero esta historia no termina solo con nostalgia. En algún lugar Kwang está enfrentando situaciones que probablemente ni él mismo imaginó. El camino que ha tomado está lleno de desafíos, peligros ocultos tras cada paso. Cada decisión que tome podría ser una cuestión de vida o muerte. ¿Qué ocurrió durante todo ese tiempo? ¿Quién está detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿podrá Kwang descubrir la verdad por sí mismo, escapar de esta situación y regresar junto a Linda antes de que sea demasiado tarde? La respuesta está más cerca de lo que creemos, pero para descubrirla tú y yo debemos seguir cada pista, cada indicio, por más pequeño que sea. Cada detalle será una pieza del rompecabezas, y solo cuando encajen todas, la verdad se revelará. Linda se recostó suavemente en el porche de su casa, con las manos aferradas al viejo teléfono móvil, el único vínculo que la mantenía conectada con Kwang durante esos interminables días de su desaparición. Respiró hondo, presionó el botón de llamada. El sonido del tono tut, tut, resonó repetidamente del otro lado hasta que se detuvo en seco. Nadie contestó. Probó una vez más y otra vez más. Pero lo único que recibía a cambio era el vacío absoluto, un silencio gélido. El corazón de Linda se retorció, sus ojos se enrojecieron, y sin darse cuenta una lágrima cayó sobre la pantalla del móvil. Se quedó allí inmóvil, mirando al horizonte lejano donde el sol comenzaba a esconderse tras la espesa maleza. Su mente se llenó de recuerdos, aquellos días en que Kwang la ayudaba a cruzar los campos embarrados, su risa profunda cuando ambos asaban camotes junto al fuego, las promesas sencillas pero suficientes para llenar su corazón de confianza. Todo se desplegaba ante ella como una película lenta, hermosa pero dolorosa. El sonido de unos pasos ligeros detrás de ella la sacó de su trance. Linda giró y se encontró con la mirada preocupada de una mujer, la madre de Kwang. Su rostro estaba marcado por las huellas del tiempo, pero en sus ojos aún brillaba la fuerza y un amor inmenso. «Linda, ¿estás bien?», dijo su voz suave pero con un dejo de preocupación imposible de disimular. Linda se levantó lentamente, asintió con la cabeza, pero no pudo articular palabra. Su garganta estaba cerrada, como si una piedra se hubiera atascado en ella. Bastó que la mujer le preguntara algo y todas las emociones contenidas durante esas largas semanas se desbordaron. ¿Tú tampoco has logrado comunicarte con Kwang?», preguntó Linda con la voz temblorosa. La madre de Kwang guardó silencio un momento antes de asentar lentamente con la cabeza. «Desde aquel día,
He llamado una y otra vez, pero nadie responde. También estoy muy preocupada. Pero hija, tienes que cuidarte. Si Kwang sabe que no estás bien, no podrá estar tranquilo. Al escuchar esas palabras de consuelo, Linda rompió en llanto. Las lágrimas caían sin cesar mezclándose con el viento fresco de la tarde. Lloraba por Kwang, pero también por ver a la madre de él sufrir la misma angustia. En ese instante las dos mujeres, una madre y una amante, se convirtieron en el refugio la una para la otra en medio de la tormenta invisible. La madre de Kwang se acercó y tomó la mano de Linda, sus dedos delgados pero cálidos. No tienes que cargar con todo esto sola. Yo estoy aquí. Esperemos juntas a Kwang. Linda asintió con los ojos llenos de lágrimas mirando hacia el horizonte. Yo rezo todos los días. Solo pido que él esté bien. Solo eso, que esté bien. La madre sonrió con suavidad, una sonrisa temblorosa pero llena de esperanza. Yo sé que Kwang regresará. Él te quiere mucho. Solo tienes que ser paciente, algún día lo veremos cruzar esa puerta. Ambas se quedaron en silencio por un largo rato. Solo se escuchaba el viento pasando entre los bambúes y el canto de los gallos llamándose para encontrar su refugio. En ese momento, aunque el dolor de la ausencia aún pesaba en su pecho, Linda sintió que su carga era un poco más liviana. Al menos ahora sabía que no estaba sola. El tiempo pasaba tan lentamente que para Linda cada día era como un ciclo pesado que se repetía sin cesar. Las mañanas comenzaban con una débil esperanza solo para cerrarse por la noche, con una sensación de vacío que la agotaba por completo. Después de semanas intentando contactar, marcando el número de Kwang una y otra vez, enviando mensajes, llamando, todo lo que recibía era un silencio denso. Ninguna explicación, ningún rastro. Esta mañana no fue diferente. Linda había dejado de esperar un mensaje inesperado, pero en lo profundo de su corazón aún quedaba una débil chispa de esperanza. Sin embargo, la cruda verdad comenzaba a tomar forma en su mente. Tal vez Kwang nunca regresaría. Esa sensación no llegó de golpe, sino como el resultado de cientos de intentos de consolarse de decepciones y de mentirse a sí misma una vez más, diciendo: mañana él volverá. El sol brillaba intensamente en el porche, pero no lograba iluminar los pensamientos que se apilaban en la mente de Linda. Recordó el día en que Kwang desapareció. Él le había dicho que debía viajar por trabajo urgentemente, que volvería en unos días. Ella lo despidió en la puerta recordándole que cuidara de su salud. En ese momento no podía imaginar que esa sería la última vez que lo vería. Al principio intentó pensar positivamente, se dijo a sí misma que tal vez él estaba enfrentando una emergencia o que simplemente se encontraba en algún lugar intentando regresar. Pero con cada día que pasaba, esa explicación se fue desvaneciendo, volviéndose más frágil. Y hoy, al despertar, Linda se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para aferrarse a una esperanza vana. Un mes era demasiado tiempo para el silencio. Si él realmente hubiera querido, habría encontrado la manera de comunicarse. Sus manos apretaron el marco de la foto y lo dejó suavemente sobre la mesa, dejando escapar un suspiro. En su interior, un vacío se abría tan grande que la hacía sentirse desorientada. Tal vez había llegado el momento de aceptar que Kwang, el hombre que le había prometido amarla y protegerla, había decidido salir de su vida sin mirar atrás. El viento de la mañana volvió a soplar, trayendo consigo el aroma de los viejos recuerdos. Linda cerró los ojos, permitiendo que el dolor la invadiera como una gran ola, pero esta vez ya no luchó contra ella. Dejó que la ola la arrastrara, sabiendo que cuando pasara quedaría solo la calma y un corazón que aprendía a vivir sin la presencia de una persona tan importante. Pero esta historia aún no ha terminado. Lo que hemos presenciado hasta ahora es solo la punta del iceberg. En algún lugar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, Kwang sigue enfrentándose a su destino paso a paso.
Su camino no está marcado solo por sombras y peligros, sino también por destellos de esperanza, esos que lo guían hacia el regreso. Linda, la chica que sigue allí sentada cada tarde junto a la ventana, mirando el camino vacío. Cada ruido en la calle hace que su corazón se detenga un instante solo para latir con fuerza, nuevamente alimentado por la esperanza. Pero cuando se da cuenta de que solo es un extraño pasando sus hombros, se hunden un poco más. Sin embargo, nunca en todo este mes, Linda ha dejado de creer que Kwang regresará. Ella confía en que por muy difícil que sea él, encontrará el camino de vuelta. Simplemente no es el momento aún. En algún lugar lejano, tal vez en un camino fangoso después de la lluvia, Kwang avanza con los zapatos empapados. El viento helado de la noche se cuela entre las rendijas de su ropa, pero no se detiene. Su mirada es firme porque en su corazón la imagen de Linda sigue allí como un faro que lo orienta. Pero ¿estará ese día, el día del regreso de Kwang, más cerca de lo que creemos? ¿O tal vez aún hay obstáculos por superar, pruebas que le esperan antes de llegar a su destino? Quizás ahora mismo él esté más cerca de lo que imaginamos, al borde de un bosque, cruzando un río, o esperando el último autobús. O tal vez aún deba enfrentarse a una verdad que ni él mismo había anticipado, un secreto lo suficientemente grande como para cambiarlo todo. Y si eso sucede, ¿volverá con la misma sonrisa que solía tener? ¿O será su mirada diferente, cargada con una historia que solo él entiende? Nosotros, los que observamos, solo podemos esperar. Pero esta espera no es en vano, porque a veces la fe de todos puede ser la mayor fuerza que permite a una persona superar las profundidades. Si tú también deseas que Kwang regrese sano y salvo, deja un me gusta como mensaje para él. Suscríbete al canal para seguir cada giro, cada pista que se irá revelando en los próximos días. Y si puedes, deja tus oraciones en los comentarios para Kwang y Linda, porque tal vez nuestra fe colectiva será el milagro que los acerque. Porque esta historia aún no ha terminado, y a veces el milagro llega solo cuando todos creemos en él.